Date por las 2 horas. Hechos 26. Versículo 19. Vamos a leer la palabra, pidiéndole al Señor que podamos entender y que Dios nos dé la gracia para poder transmitir correctamente su palabra en el nombre de Jesús. Hechos 26, 19, ¿lo tienen? El que está hablando es Pablo y está relatando su conversión. ¿Cómo fue su conversión? Más o menos todos sabemos. Él se encontró con Jesús cuando él perseguía a la iglesia de Cristo. Se encontró con Jesús en el camino, con Jesús resucitado y glorificado. Y cayó al piso y allí, bueno, se le dieron las indicaciones, ¿verdad? Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Cuando dice por lo cual es porque algo viene hablando. Vamos a ver qué es lo que viene hablando. Está relatando él lo que le pasó. En el versículo 12 dice, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en remisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Imagínese, a pleno mediodía, el resplandor del sol, pero había una luz que sobrepasaba ese resplandor, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquella en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y cuando él dice por lo cual no fui rebelde a la visión, se está refiriendo a esta visión que él tuvo, a este encuentro que él tuvo con el Señor Jesús. Dice que venían otros con él y que todos cayeron, pero Dios le habló a él. El que oyó la voz fue él, los demás no oyeron la voz. Qué bárbaro, ¿no? Qué lindo que en esta noche nosotros, cada uno de nosotros podamos oír la voz de Dios a través de la palabra. Porque es para nosotros. Él recibió del Señor Jesús, él mejor dicho tuvo una visión, un encuentro con Dios. Un encuentro, una visión, donde se le mandató, se le dieron algunos mandamientos, ¿verdad? Él le preguntó quién era y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Recordemos que él perseguía a la iglesia, que cuando alguien persigue a la iglesia, en realidad lo que está persiguiendo es a Jesús. Cuando alguien se ríe de la iglesia, se está riendo de Jesús. Cuando alguien se burla de la iglesia, se está burlando de Jesús, porque la iglesia y Jesús somos uno. Somos de Él. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y estamos unidos, somos uno con Él. Entonces, todo aquel que atenta contra la iglesia desde afuera o desde adentro, está atentando contra el Señor Jesús.
Y entonces se le dijo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. O sea que Jesús lo manda a ser ministro, o sea, servidor y testigo de él. Y le dice que lo va a mandar para que abra los ojos de los que están perdidos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que en mí perdón de pecado. O sea que lo manda a predicar el Evangelio. Una visión que tiene Pablo en el momento que él se encuentra con Jesús. Y yo quiero hablar, hermanos, de tener una visión espiritual. De tener una visión espiritual cada uno de nosotros. Una o más. Pero qué lindo es saber hacia dónde vamos. Dios nos llamó a todos nosotros. Nos llamó para que le sirviéramos. Y nos llamó con un propósito en esta vida espiritual. Y nosotros necesariamente tenemos que saber hacia dónde vamos y para qué estamos en la iglesia, para qué Dios nos llamó, en qué podemos ser útiles, qué es lo que Dios nos dice. Bueno, el tema de las visiones ahora en su tiempo estuvo muy distorsionado, como todas las cosas que se distorsionan del Evangelio. Pero esta visión que tuvo Pablo le duró para toda la vida hasta que él murió. Y acá Jesús le dice que se le apareció en ese momento y dice, y me apareceré a ti. Nunca dejó de aparecérsele el Señor para reforzar esa visión que le dio en ese momento. Es más, nosotros estamos en el capítulo 26. Si nosotros leemos todo lo que Pablo pasó por predicar el Evangelio, estuvo preso, fue castigado, estuvo en la cárcel, bueno, ya dije, fue castigado con varas, muchísimas vicisitudes, muchísimas tragedias, muchísimo dolor, muchísimas cosas pasó tremendas. Dice que pasó hambre, que pasó necesidad, pero él nunca dejó de saber lo que tenía que hacer y nunca dejó de hacer lo que Dios le había mandado a hacer. Por eso, hermano, es muy importante los que servimos, sobre todo, que nosotros, hermano, tengamos la visión, porque la visión empieza en algo que Dios nos va a direccionar, nos va a decir o nos va a poner en un servicio, porque nos va a ir llevando a través del tiempo, esa visión se va a ir ampliando. Y tal vez a lo primero no sabemos bien qué es lo que quiere el Señor, pero hermanos, lo importante es que nosotros pongamos la mano en el arado y no miremos hacia atrás. Porque el que mira hacia atrás, bueno, ya dejó ese propósito que Dios tenía con él o con ella o con ellos. Pero Pablo nunca dejó, hermanos, la visión por más cosas que le pasaron. Tremendas cosas que quién sabe si nosotros podríamos aguantarlas. Nosotros leemos en Hechos 18, versículo 9. Y bueno, Pablo, como dijimos, había tenido muchas dificultades a cada lugar que iba. Bueno, fue apedreado también, fue dejado por muerto. A cada lugar que iba él tenía una confrontación muy grande por causa de la predicación del Evangelio. Y él tenía la costumbre de ir a predicarle a los judíos, y justamente los judíos eran los más contrarios del Evangelio. Y a donde él iba siempre había problemas, había cosas en contra de él que lo querían
justamente hacer que dejara de predicar. Pero él nunca dejó de predicar, sino por el contrario, predicó hasta el último día de su vida. Y acá entonces, en el versículo 9 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Ahí se le apareció otra vez el Señor. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Bueno, ¿qué estaba pasando acá en Corinto? Que se le oponían a Pablo a la predicación. Pero vino el Señor para animarlo, vino el Señor para volver a confirmarle lo que ya le había dicho, lo que ya Él le había ordenado que tenía que hacer. Entonces, hermanos queridos, cuando Dios nos dé una tarea, cuando Dios nos ponga en algo, nosotros busquemos la visión de Dios. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios con tu vida y con mi vida en esa tarea? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios, hermanos? ¿Cómo nosotros vamos a ir encontrando un mayor panorama en lo que Dios nos puso? Y tal vez Dios empieza en una cosa y después nos va a llevar a otra. Pero hermanos, nosotros tenemos que trabajar en el servicio con visión de Dios. No podemos venir rutinariamente a hacer eso porque lo que tengo que hacer. Yo tengo que tener una visión para adelante. ¿Hacia dónde voy con lo que estoy haciendo para Dios? ¿Se entiende? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Cómo me voy a proyectar? ¿Cómo voy a avanzar? ¿Cómo voy a crecer? Porque todos queremos crecer en lo que Dios nos dio. Todos queremos ir hacia adelante en el ministerio que Dios nos dio. Pero tenemos que tener una visión clara de lo que Dios quiere y cómo lo quiere hacer con nosotros. Porque tal vez con nosotros lo quiere hacer diferente a como lo quiere hacer con otro. Y cada uno, nosotros tenemos que encontrar esa visión en Dios. Ahora Pablo dice una cosa que quiero decir, porque a veces hay personas que dicen, tuve una visión. Bueno, la visión siempre, hermanos, si nosotros tenemos una visión, tiene que ajustarse a la Biblia. Y la visión, si es una visión que nosotros vimos algo con nuestra vista, tiene que estar acompañada siempre de la palabra de Dios. No puede ser una visión muda que no dijo nada. Acá venía una hermana y decía que cuando ella oraba, ella veía un ángel. Y entonces yo le decía, ¿y qué te dice el ángel? No, no me dice nada. ¿Usted cree que eso es una visión de Dios? No. Un ángel cuando viene con un mensaje. Justamente la palabra ángel es mensajero. Y viene con un mensaje de Dios para su vida o para mi vida. Y ese mensaje tiene que coincidir con la Biblia. Porque si le da el mensaje que le dieron a José Smith, usted hace un evangelio diferente. Entonces, hermanos, la visión siempre tiene que venir acompañada de la palabra de Dios. Acá dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión, sino que anuncié, primeramente ahí empieza a hacer el raconto Pablo. Pero la visión, él vio esa luz, pero después, ¿qué pasó? Oyó una voz. Y si nosotros miramos, hermano, en las visiones de los profetas, por ejemplo, Isaías, en el capítulo 6 de Isaías, nosotros también vemos a Moisés cuando tuvo la visión de la zarza, pero no se quedó en esa visión, porque cuando se acercó a la zarza, oyó una voz. Y a través de esa voz, él supo que era Dios y que Dios le estaba diciendo algo. Y eso lo marcó para toda la vida a Moisés. Y lo que nosotros, hermanos, tenemos que saber que una visión de Dios nos va a marcar para toda la vida y para el servicio. Para el servicio que Dios nos ha encomendado. Isaías 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Ahí tuvo una visión.
Por encima de él había serafines y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Eso es lo que él vio. Tremendo lo que Isaías ve. Sigue describiendo, pero en el versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Quiere decir que él tuvo la visión de eso glorioso del cielo, vio todo esto que ustedes pueden leerlo en sus casas, pero después oyó una voz que le preguntaba: ¿a quién enviaré? Y él dijo: envíame a mí. Es que cuando Dios, hermanos, nos habla de esta manera, es imposible no decirle que sí. Es imposible. ¿Por qué hoy nosotros no precisamos visiones? No precisamos tener una visión así, de esta manera. Porque tenemos la Biblia completa, tenemos la revelación completa de Dios, tenemos pasado, presente y futuro. Pero sí necesitamos visión para el servicio, visión para la iglesia, visión para la tarea que nosotros tenemos asignada en la iglesia. Precisamos tener visión. ¿Y cómo la vamos a encontrar? Bueno, la vamos a encontrar orando, buscando a Dios, consagrándonos para el Señor. Y va a venir esa palabra a tu corazón, ahí a lo más íntimo, que tú vas a saber que es Dios que te está hablando. Y no tienes por qué ver nada, sino que esa visión va a venir a tu vida para que tú hagas la tarea de la mejor manera y que la hagas como Dios quiere hacerla. Los hombres tal vez te van a decir: hacer así, hacer allá, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, pero cuando Dios nos dice cómo hacerlo, hermano, nadie nos va a mover de esa posición. Nadie, porque eso es glorioso, hermano. Es la visión de Dios para mi vida y para tu vida. Entonces, la visión puede venir por muchas cosas. Pedro tuvo una visión, estaba orando y quedó en éxtasis y vio un lienzo que bajaba con animales inmundos, y Dios le dijo: mata y come, Pedro. Y Pedro le dijo: no, yo nunca he comido nada inmundo. Pero Dios le quería mostrar algo, le quería quebrantar su ego, quería mostrarle que el Evangelio era para judíos y gentiles. Y lo mandó allí a la casa de Cornelio, eso lo estudiamos el martes y fue precioso. Lo mandó a la casa de Cornelio, a donde él consideraba que eran menores, eran inferiores, que eran perros, porque así los judíos tenían a todos los que no eran judíos. Sin embargo, esa visión lo transformó, porque esa visión, él se dio cuenta que tenía que ir a donde él nunca hubiera ido por sus propios medios. Nunca jamás hubiera ido a predicar a un gentil y a decirle que el Evangelio era para ellos también. Pero ahí vino la visión y él se dio cuenta que tenía que hacerlo. Y allá había un gentil orando y también tuvo la visión de un ángel que le dijo que fuera a buscar a Pedro. Entonces la visión puede venir por muchos motivos, hermano. Lo importante es que tú y yo recibamos visión espiritual para el servicio, para la vida en la iglesia, para el llamado que Dios te ha hecho a ti y a mí. Y sin visión es imposible, porque sin visión es hacer las cosas a lo que salgan. Bueno, tengo que hacer esto y lo hago por costumbre y hago siempre lo mismo. No, la visión te va a dar un incentivo para expanderte, para crecer en tu ministerio, para poder, hermanos, realmente agradar a Dios y ser efectivo en las cosas que Dios nos ha puesto. Ser efectivo, dar un alto rendimiento. Bueno, por supuesto que nunca, nosotros siempre vamos a estar desconformes porque queremos hacer todo lo mejor que podamos, pero tenemos que movernos en esa seguridad, hermano, porque si no, cuando venga la prueba en el servicio, hermano, cuando venga que parece que tu trabajo no da resultado, te vas a caer.
No vas a poder seguir porque vas a estar mirando resultados. Vas a estar mirando tu capacidad. Y tú y yo tenemos que ver el resultado que Dios va a dar a través de la visión que Dios te dio y que Dios me dio. El resultado se lo dejamos a Él. Nosotros tenemos que hacer lo que Él nos mandó. Y Pablo evangelizó a todo ese mundo desconocido en ese entonces. Fue el mayor evangelizador de ese tiempo, pero él pasó muchísimas cosas, pero nunca él fue rebelde a la visión. Es más, él murió por la visión. A él lo terminaron crucificando, según dice la historia. Él murió por la visión que tuvo de ir y predicar a los gentiles. Y a todo lugar que iba, él iba a predicar. Y pasó muchas cosas, él podría haber dicho, no, si Dios me mandó a predicar y ahora tengo que sufrir todo esto, no, voy a dejar de predicar. Voy a dejar porque al final yo me santifico, estoy entregado a Dios, vivo para Él. No hago otra cosa que vivir para Él y tengo que pasar hambre, tengo que pasar necesidad, me llevan preso, me pegan con vara, me meten en la cárcel. No, pero allí en la cárcel Él también predicaba. Y donde estaba preso y donde estaba con cadena, allí Él estaba predicando. Y por eso aquella noche que fue maravillosa porque se pusieron a cantar con su compañero de celda y las cadenas se rompieron. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, busca la visión y no la dejes. No la dejes, hermanos. Que la visión se va a ir ampliando a medida que pasa el tiempo. Y a medida que nosotros vamos caminando en esa visión que Dios, a veces chiquita, es como aquel que Elías mandó a decirle que mirara a ver si veía una nube. Hacía 3 años y medio que no llovía. Y dice, ahora va a llover, andá y fíjate a ver si veo una nube. No veo nada. Y fue 2 o 3 veces ahí, hasta que no le decía, veo algo chiquitito. Y cuando quiso acordarse, empezó a llover. Entonces, hermano, la visión te va a sostener, porque la visión es la que sostiene la misión. Tú y yo hemos sido llamados a una misión. A veces la misión de uno no es la misma del otro, pero hermano, nosotros tenemos que movernos con visión de Dios. Con visión de Dios en lo que Dios nos ha puesto. Por eso siempre tratamos en la iglesia de que cada uno ocupe el lugar para lo cual Dios lo llamó. Para que la persona se ajuste a eso y empiece a trabajar en ese ministerio que Dios le dio. Y no ande perdiendo el tiempo y metiéndose en cosas que no le van a dar resultados, porque Dios no lo llamó para eso. Y entonces tratamos dentro, humildemente, de lo que Dios nos ha dado, de poner a cada uno en su lugar. Porque ahí es donde va a dar resultados, pero en ese lugar que Dios te puso, tú tienes que buscar la visión. Hasta para orar, hermanos. Si yo soy intercesor de la iglesia, yo tengo que buscar una visión de oración. No tiene que ser una oración rutinaria, tengo que buscar una visión de oración. Porque yo puedo alcanzar a las naciones enteras con la oración. Yo puedo alcanzar a los que son perseguidos. Yo puedo alcanzar a los misioneros que salieron a predicar por todo el mundo. Yo con la oración puedo alcanzar al mundo. Pero si no tengo visión, todos los días voy a venir a la oración y voy a orar las mismas cosas. Porque no he encontrado esa visión. No la he buscado. Y entonces, hermano, nosotros tenemos todo en la Biblia. Ahora tenemos todo en la Biblia, gracias a Dios. La mejor visión que podemos tener es conocer la Biblia, pero tenemos que buscar eso para lo personal. Para lo personal. Porque esa visión va a ser, hermano, la que nos va a sostener en medio de las pruebas, de las luchas, de las dificultades, de cuando vienen los vientos contrarios, que sí van a venir. Claro que van a venir, porque no conozco cristiano que no haya tenido vientos contrarios. Así que, hermanos, busquemos esa visión. Y la visión hoy es la palabra. Hoy no precisa que se nos aparezca un ángel a decirnos nada.
Ya tenemos toda la Biblia, pero nosotros, hermanos, en la tarea que tenemos que buscar que Dios nos hable ahí en lo más profundo y nos diga cómo llevar adelante eso que Dios nos ha encomendado. Precisamos visión para la familia, precisamos visión para el trabajo. Y ahí nos saldríamos tal vez de lo espiritual, pero es que todo es espiritual, hermano. Si yo tengo una empresa, si yo tengo un trabajo, si yo tengo que tener qué es lo que quiero, cuáles son las prioridades que Dios quiere. A veces nosotros ponemos prioridades nuestras antes que las prioridades de Dios. Y por eso a veces demoramos tanto en llegar a los objetivos. Dios quiere, hermanos, darnos la visión, metámonos con Dios para toda área de nuestra vida y especialmente para el servicio. Que Dios nos va a decir, hermanos, cómo tenemos que hacer. Yo tuve una visión, esa sí fue una visión, bueno, la mayoría saben acá, para el trabajo. Orando, el Señor me dijo que tenía que vender lo que vendemos hoy, ¿verdad? Y bueno, le puse señal y el Señor me las dio todas, una por una, y hasta el día de hoy. Y entonces, uno, si Dios le da una cosa así, hermano, uno tiene que después seguir encontrando, diríamos, ensanchando esa visión para crecer, para que eso no quede en lo chiquito, sino que ello se siga expandiendo. Y en el servicio es lo mismo, hermano. Oír la voz de Dios a través de su palabra. Nosotros tenemos muchas palabras de Jesús para todas las cosas. Busquemos en oración al Señor para que el Señor nos dé la visión de trabajo para la iglesia. Cuando nosotros comenzamos con la iglesia acá, hermanos, bueno, uno diríamos que es inexperto a pesar de que estábamos ya, pero como que no habíamos tomado la conciencia de la responsabilidad que es pastorear la iglesia, aunque no éramos pastor, pero estábamos como ancianos y teníamos que hacer. Pero esa visión empieza a venir, ¿no? En la medida que oramos y le preguntamos y le decimos al Señor cómo hacer las cosas. Y una de las cosas que el Señor nos mostró claramente, hermanos, fue que nosotros teníamos que formar obreros. Que nosotros teníamos que dedicarnos primeramente a formar obreros, a tener obreros, porque sin obreros no se puede hacer obra. Y nosotros antes de ensanchar y de abrirnos y de salir a abrir obras tenemos que tener obreros. Y así sucesivamente, hermano, las cosas Dios las va marcando en su tiempo. Y a veces es difícil esperar los tiempos de Dios. Es muy difícil, tal vez sea lo más difícil. Pero Dios te va a dar, hermano, la visión y vos vas a tener la plena seguridad y la tranquilidad y la paz suficiente para seguir ese camino, cueste lo que cueste, y no dejarlo por nada, sino seguir adelante. Y vienen las luchas, y vienen las pruebas, y vienen las contras, y viene todo aquello que se levanta muchas veces contra la iglesia, contra el pastor, hermano. Pero si tú tienes la visión, y si yo tengo la visión del Señor, uno está sobre la roca. Y de ahí no te vas a mover. Entonces es muy importante, hermanos, que todos los que hemos sido llamados al servicio y estamos sirviendo al Señor, estemos orando y preguntándole al Señor cómo hacer las cosas. Cómo proyectarnos hacia adelante, cómo ensancharnos, cómo ir hacia adelante. Hermanos, ¿cuántas iglesias abrió Pablo? Una cantidad. Bueno, porque era su ministerio, ese era el ministerio de él. Pero otros tienen otro ministerio. Entonces, hermanos, cada uno tenemos que encontrar esa visión. Y no ser rebelde y no dejarla. Si yo no tengo visión, no sé hacia dónde voy. No sé lo que tengo que hacer.
Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos la visión. Un día, hace muchos años atrás, muchos años, debe ser como 15 o 16 años, el Señor me tronó, me habló audiblemente, fue la única vez que me habló audiblemente. Y me dijo que me quedara solo. Y yo no sabía por qué. Y me llevó mucho dolor todo ese proceso y me llevó un tiempo a entender todo eso que el Señor me había dicho. Y entonces venía el pastor y me decía, vos te tenés que casar, no podés estar solo. Y venía el otro hermano y decía, vos te tenés que casar, no podés estar solo. Yo decía, no, yo tengo que estar solo. Lo que vos no entendés es que Dios me habló a mí. Y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y pasó el tiempo. Y esa visión, diríamos, porque es una visión o es una voz que viene, en ese caso vino audiblemente, pero puede venir silenciosamente a tu corazón y al mío. Y eso es lo que me ha sostenido hasta hoy, porque de esa voz y de ese día que yo no entendía nada, surgió todo el llamado mío. Todo el llamado pasó por ese momento, cuando el Señor me dijo eso. Entonces, hermano, son cosas que uno las comparte, porque es importante, es importante. La visión no te va a dejar ir para atrás, no te va a dejar caer, no te va a dejar que tú abandones, porque muchas veces vamos a tener ganas de abandonar, pero la visión te va a sostener, porque la visión no es de los hombres, es de Dios, es de Dios. Y entonces, hermano, este es un poco el mensaje de esta noche y compartir también vivencias que no tienen por qué ser todas iguales. No todos vivimos lo mismo, hermano, pero cada uno tenemos que estar atentos. Vivir una vida espiritual, hermano, atenta, abierta al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene muchas maneras de hablarnos. Dios nos habla, hermano, a través de hermanos, Dios nos habla a través de incrédulos, Dios nos habla a través de algo que nos pasó. Tenemos que estar abiertos, atentos, por eso tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Porque si no, no nos vamos a dar cuenta qué es lo que Dios nos quiere decir. Y entonces, en esa atención que uno tiene que tener permanentemente, hermanos, hacia Dios, Dios te está hablando, te está mandando mensaje, ahí en lo más profundo de tu corazón y del mío. Nosotros, yo desde el púlpito, cuando subo al púlpito, me abro completamente a Dios, porque Dios me puede hablar, me puede decir cosas, me puede hacer ver. Entonces, es algo, hermano, que nosotros tenemos que experimentar, trabajar con el Señor. Bueno, Pablo no tuvo que hacer nada de eso, Dios lo quiso hacer así. Pero nosotros hoy no tenemos visiones como tenían ellos, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, dice la palabra. Y dice que es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Entonces, nosotros oramos, leemos la palabra, estamos sirviendo al Señor. Va a venir la visión, hermano. Cómo ganar las almas, cómo ensanchar esa obra que Dios me dio para hacer. Acá tenemos los hermanos que están con los jóvenes, los otros hermanos que nos están ayudando en el ministerio, que también tienen el llamado precioso al ministerio. Entonces, hermanos, Dios te va a dar la visión. Dios te va a dar la visión en cualquier tarea. El que evangeliza, tenés que encontrar la visión de Dios para el evangelismo. El que ora, dijimos, todos tenemos que encontrar esa visión de Dios para nuestra vida, porque va a ser esa visión la que nos va a sostener.
Si no, hermano, no vamos a poder seguir adelante, sino que vamos a andar a tientas. Cada visión en la Biblia es con un propósito y cada visión en la Biblia siempre está acompañada de la voz de Dios. Y hoy nosotros, más que la visión de ver algo, hermanos, tenemos que oír la voz de Dios a través de la palabra. Y buscar en la palabra cada cosa que nos sea útil para el servicio que estamos desarrollando. Meternos con la palabra, meternos en la oración, meternos con Dios. Y Dios te va a hablar, hermano. Y Dios me va a hablar a mí también. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús.